Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Habrá ocasiones en que necesites combinar varias imágenes en un solo archivo PDF para guardarlo, para enviarlo por correo o para compartirlo. Por eso hoy te voy a enseñar a cómo convertir imágenes en un archivo PDF. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a una carpeta donde tengamos algunas imágenes y yo voy a usar algunas que tengo descargadas aquí en mi documento. Voy a darle vistas y voy a ponerlas en iconos grandes para que veamos bien cómo hacerlo. ¿Vale? Seleccionamos las imágenes que queremos convertir en PDF. Yo voy a seleccionar estas 5 y después de seleccionarla lo que tenemos que hacer es irnos al botón que nos aparece aquí en la barra de arriba y vamos a darle compartir. Dentro de este botón se nos desplegarán varias opciones, donde una es compartir, correo electrónico, comprimir. Vamos a buscar el botón que diga imprimir y una vez que tengamos la ventana de imprimir imágenes, vamos a elegir, en vez de la impresora que tengamos por defecto, vamos a imprimir en Microsoft Print to PDF. Nos aparecen una serie de opciones en las cuales nos podemos fijar aquí abajo y para elegir el tipo de papel o el tipo de tamaño vamos a elegir A4, calidad 600 por 600. Si nos fijamos aquí en estas opciones podemos establecer dos imágenes en un solo folio, por lo cual quedaría de esta forma, o si la queremos usar de este tipo también podemos hacerlo. Voy a elegir esta opción para ver cómo queda. Después un poco más abajo tenemos varias opciones en las que nos indican que podemos enfocar para imprimir, es decir, enfocar la imagen para imprimir o mostrar solo las opciones compatibles con mi impresora. Estas opciones las dejamos seleccionadas, le damos a aceptar y le vamos a dar a imprimir. Una vez que le demos sobre el botón imprimir, nos abrirá una ventana para indicar dónde vamos a guardar este documento. Vamos a asignarle un nombre, PDF imágenes, y lo vamos a guardar en el escritorio. Vamos a darle a guardar y una vez que terminemos con este proceso veremos cómo empieza a hacer el proceso de impresión y lo convertirá en PDF. Si nos vamos al escritorio donde hemos guardado el archivo PDF, si nos fijamos ya está aquí como un documento PDF, le damos a propiedades y efectivamente es una extensión .pdf. Vamos a darle a abrir y veremos cómo ha impreso las 4 imágenes que hemos seleccionado o las 5 imágenes que hemos seleccionado en un solo documento PDF. De esta forma tan sencilla es como se pueden convertir varias imágenes en un archivo PDF. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, compártelo en tus redes sociales y deja tu like. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.